son moléculas que median o bloquean sensaciones dolorosas, ¿sí? Entonces, las opioides son moléculas, hay opioides endógenos y habrá moléculas opiáceas exógenas. Por eso el término opioide significa una sustancia de origen endógeno, mientras que la palabra opiácea significa exógena a mi organismo. Las sustancias opiáceas clínicamente se utilizan en el tratamiento del dolor. O sea, creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de los opiáceos. Muchos de ustedes han escuchado hablar de la morfina, de la heroína, de la codeína, del tramadol, que son sustancias derivadas del opio o del papaverum somnífero, que es una planta en el que su principio activo tiene acciones analgésicas y tiene acciones sedantes. Sin embargo, como son sintetizadas o son utilizadas en el tratamiento del dolor, también es importante conocer el concepto de dolor. Pues el dolor no es más que una sensación desagradable o una sensación displacentera que sobreviene como consecuencia de una lesión ística que puede ser real o que puede ser potencial. Y entonces, farmacológicamente, nosotros no podríamos, o neurofisiológicamente, mejor, es mejor así, neurofisiológicamente nosotros no podemos conocer, o sea, no podemos cuantificar el dolor, podemos cualificarlo. Yo puedo decir, tengo dolor leve, tengo un dolor punzante, tengo un dolor moderado, tengo picadas en la cabeza, sensación de picor en la cabeza, tengo un dolor opresivo, me chusé, y entonces lo que yo hago en ese caso es percibir sensaciones dolorosas. Y la percepción del dolor generalmente ocurre a nivel de los centros cerebrales superiores. Entonces hay una vía específica para el dolor. Entonces, les decía que el dolor no se puede cuantificar, se puede cualificar. Yo puedo utilizar escalas de valoración analgésica del dolor. Por ejemplo, en escalas de números, el dolor va de 1 a 10, donde de 1 a 3 significa que tengo un dolor leve, de 3 a 7 significa que tengo dolor moderado, pero de 7 a 10 significaría que tengo dolor intenso. Sin embargo, eso es una característica de orden descriptivo. También hay otra clasificación o escala de valoración del dolor que está relacionada con los colores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando tengo un color verde, o sea, a mí me dicen, si yo asisto a urgencias porque tengo cefalea intensa, entonces generalmente a mí me ponen a clasificar el dolor. De este color a este color, ¿en qué tipo de dolor usted se ubica? Pues el verde corresponde a un dolor leve, el amarillo generalmente corresponde a un dolor moderado y finalmente el rojo será un dolor de tipo intenso. Y entonces las caritas también son escalas que nos sirven para cualificar el dolor, que no se puede cuantificar. Bien, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, esta es la definición del dolor. Es una experiencia sensorial desagradable que que se relaciona con una lesión ística real o potencial. Entonces, ¿quién puede decir, por ejemplo, que el dolor no es una sensación desagradable? Yo creo que todos los que hemos sentido dolor, pues siempre lo describimos como algo fastidioso, algo maluco, algo que nos altera el estado de ánimo, inclusive porque nos da rabia sentir dolor, ¿cierto? Y también quienes nos ponemos tristes cuando tenemos dolor. Algo me pasa, algo no está funcionando bien en mi organismo, que tengo dolor. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, el dolor no es más que una experiencia sensorial desagradable
que se produce como consecuencia de una lesión ística real o potencial. Ahora, existen diferentes clasificaciones del dolor. Pues habrá un dolor agudo que generalmente busca, es un dolor que generalmente busca al organismo a buscar su causa, su origen, para asegurar su sobrevivencia. Un ejemplo, el dolor que se produce por una apendicitis, un dolor abdominal localizado que generalmente empieza leve, pero que se va aumentando en grado de intensidad, que posteriormente me va a producir emesis, me va a producir episodios de vómito, que me va a producir fiebre y que muy probablemente, si yo no hago lo necesario para asegurar que ese apéndice siga inflamándose, por ejemplo, que se me haga un procedimiento quirúrgico, pues muy probablemente va a terminar en peritonitis, y la peritonitis generalmente me va a producir una sepsis abdominal, y la sepsis generalmente puede ser un marcador de muerte celular. Entonces, fíjense que ese es el dolor agudo, y existen dolores crónicos cuya causa generalmente se conoce, pero que generalmente suele ser degenerativo. Lo que ocurre, por ejemplo, con las artrosis, lo que ocurre específicamente con la artritis reumatoidea, las abuelitas, por ejemplo, que sufren de dolor en las articulaciones, tienden a tener un dolor crónico, el dolor del envejecimiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros producimos calcio hasta los 35 años de edad. Después de los 35 años de edad, nuestras células formadoras de calcio desaparecen. Y entonces muy probablemente aparecen los fenómenos asociados a osteoporosis, artrosis, artritis reumatoide y todas esas enfermedades de orden degenerativo que pueden o que suelen producir dolor de orden crónico. Para el dolor, entonces, yo les decía que necesariamente se requiere que exista una fisiología del dolor. Y entonces, en el dolor, obviamente, aquí en el dolor, vamos a encontrar unas etapas del dolor o unas fases que están relacionadas con el dolor. Por ejemplo, yo puedo decir que el dolor viaja, es decir, las sensaciones dolorosas se pueden percibir en milésimas de segundos. Es decir, que si yo me chuzo ahora, no quiere decir que yo voy a sentir el chuzón en 2 horas o en 1 hora, porque toca esperar que toda esa transmisión nerviosa viaje hacia mis centros cerebrales superiores y se demore 2 horas, 1 hora e inclusive 2 minutos. No, son sensaciones dolorosas que viajan en milésimas de segundo y que me permiten a mí responder a un estímulo externo que me va a interaccionar con las terminaciones nerviosas, que va a desencadenar un potencial de acción que me lleva a toda esa fibra nerviosa a excitarse hasta llevar la información a mis centros cerebrales superiores, donde generalmente se produce la percepción. Y entonces yo podré responder a un estímulo externo. Por ejemplo, me quemé, me chucé, ¿cierto? Me picó una avispa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas terminaciones nerviosas que se encuentran generalmente en la piel. Y en esa piel tenemos unos receptores que están relacionados o que modulan sensaciones de dolor. A esos receptores que modulan sensaciones de dolor se les denomina receptores nociceptivos o nociceptores. Entonces, ¿dónde se encuentran? Pues en todo el organismo. ¿Sí? Si yo recibo un golpe en la cabeza, pues mi organismo responderá inmediatamente a ese golpe. Si yo recibo una herida de arma de fuego, pues también tendré que responder, mi organismo tendrá que responder ante ese estímulo. Por lo tanto, yo puedo tener estímulos, por ejemplo, de orden químico. Un ejemplo de orden químico.
la quemadura de ácido podrá producir sensaciones dolorosas. Las sensaciones térmicas, ejemplo, el frío podrá producir también sensaciones de tipo doloroso. Las sensaciones, es decir, los estímulos físicos, los golpes también podrán producir o estarán relacionados con estímulos dolorosos. Y entonces ese estímulo doloroso inicialmente hace contacto con las terminaciones nerviosas. ¿Qué receptores se encuentran en estas terminaciones nerviosas? Se encuentran unos receptores que se denominan los nociceptores. En el momento en que el estímulo desencadena un potencial de acción, pues obviamente se produce la liberación de las primeras sustancias relacionadas con mecanismos de dolor o relacionadas con mecanismos de irritación nerviosa. A esas sustancias se les denomina entonces las bradicininas. Entonces, las bradicininas pues son sustancias responsables de la irritación nerviosa. De allí que farmacológicamente yo pueda utilizar fármacos analgésicos que me inhiban a la bradicinina y que actúen muy probablemente a nivel periférico. Luego lo vamos a mirar. Entonces, ese estímulo inicialmente que desencadena un potencial de acción viaja a través de una fibra que se llama la neurona aferente primaria o fibra aferente primaria tipo C. ¿Hacia dónde? Hacia el asta dorsal de la médula espinal. Repito, hasta el asta dorsal de la médula espinal. Y entonces, en la médula espinal, óigase bien, si el estímulo es suficiente, se abre la compuerta, se llama un mecanismo de compuerta del dolor. Al abrirse el mecanismo de compuerta del dolor, se aumentan la síntesis de sustancias o la disminución de sustancias que están relacionadas con mecanismos de dolor. Un ejemplo de una sustancia relacionada con mecanismos de dolor, la noradrenalina, y recuerden que estas fibras noradrenérgicas generalmente suelen ser vasoconstrictoras. Por eso decimos que el dolor nos aumenta la presión arterial. Es decir, que el dolor nos va a producir un aumento de la presión del dolor, de la presión arterial, perdón. Medicina basada en la evidencia. Cuando ustedes tienen un paciente que acaba de salir de cirugía, muy probablemente ese paciente va a llegar hipertenso, pero no va a llegar hipertenso porque el paciente tenga historia clínica de hipertensión arterial, sino que por mecanismos asociados de dolor a nivel del asta dorsal de la médula espinal se sintetiza o se activan fibras noradrenérgicas. Y esa activación de fibras noradrenérgicas me van a relacionar con aumento de la resistencia periférica, lo que me va a ocasionar finalmente hipertensión arterial o aumento de la presión arterial. Entonces uno dice, el paciente llegó hipertenso, pero llegó hipertenso no porque sea hipertenso de base, sino porque sus mecanismos asociados a dolor le van a aumentar la presión arterial. Entonces, allí muy probablemente el paciente no va a requerir un manejo antihipertensivo, sino que requerirá necesariamente del uso de sustancias analgésicas y en el momento en que el dolor disminuye, la presión arterial igualmente también va a disminuir. Hasta ahí vamos. Además de la noradrenalina, se activa otra sustancia importante. Miren que aquí tenemos la sustancia P. ¿Se acuerdan de la sustancia P, muchachos? ¿Qué hace la sustancia P? No es el neurotransmisor asociado a... Neurotransmisor, sí señor,
Entonces se activa sustancia P, que es un neurotransmisor asociado a dolor. Y no solamente a dolor, sino a ira, angustia, sensación de ansiedad, a ira, a sed, a cansancio y a dolor. Y entonces, por eso el dolor, óigase bien, el dolor entonces estará relacionado con activación igual de la sustancia P. Por otro lado, también se activan otras sustancias relacionadas con el glutamato. Recuerden que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Y al ser excitatorio del sistema nervioso central, pues obviamente nos va a modular sensaciones displacenteras, es decir, sensaciones de disconfort o de irritabilidad. ¿Por qué? Porque el glutamato es excitatorio del sistema nervioso central. Por el otro lado, también se van a sintetizar otras moléculas responsables de mecanismos de inflamación, que son las famosas prostaglandinas. Sobre todo las prostaglandinas PG2, que son las moléculas que están relacionadas con mayor fenómenos o procesos inflamatorios. De allí que yo utilice sustancias farmacológicas que me disminuyan la síntesis de prostaglandinas. Ejemplo, los AINES. Y entonces, dentro de los AINES vamos a encontrar los salicilatos, el paraminofenol o paracetamol, los derivados del ácido propiónico como el ibuprofeno, como el diclofenaco, los oxicames como el meloxicam, los derivados del ácido antrálico o antranílico, ¿sí? Las pirazolonas como la dipirona. Entonces, ¿por qué? Porque se aumentará la síntesis de estas moléculas, que son moléculas relacionadas con la inflamación. Y a esas moléculas también se les llama moléculas proinflamatorias. Bien, además de eso, aquí también vamos a encontrar las bradicininas. Recuerden que las bradicininas las podemos encontrar en las terminales nerviosas, ¿sí? Que sensan mecanismos de dolor acá en los nociceptores, pero también las vamos a encontrar en el asta dorsal de la médula espinal. ¿Qué hace este dolor? El dolor viaja ¿hacia dónde? Hacia los centros cerebrales superiores, ¿sí? Y entonces, al llegar a los centros cerebrales superiores, se produce la percepción del dolor. Y entonces yo puedo decir que inicialmente el dolor pues tendrá 4 fases. Una fase que estará relacionada específicamente con el estímulo doloroso, la transmisión de ese estímulo del doloroso, la modulación del estímulo doloroso que se da en el asta dorsal de la médula espinal y finalmente la percepción del estímulo doloroso que me permite ubicar el dolor, es decir, me permite describir la sensación dolorosa. Óigase bien. Y entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Hola. ¿Alguna? ¿Cuál es el último paso? ¿Cómo? Recuerden entonces que yo tengo aquí, mire, un estímulo doloroso. Ese estímulo doloroso, ¿sí? Dígame. ¿Me iba a decir algo? ¿Cuál es el último? El tercero es modulación en el asta dorsal. ¿Y cuál es el último? Será la percepción del dolor. Percepción del dolor. Bien, entonces, el estímulo llega, ¿cierto? El estímulo doloroso. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado eso de que, digamos, cuando alguien se partió un brazo, al tiempo es que le empieza a doler? Que dicen que cuando ya el golpe se enfría, ¿cómo funciona eso?
No, pues eso es más Eso es un mito. dicho, eso es más un mito popular, porque yo pues no creo que eso pues ocurra. El dolor, eso también dependerá del umbral de excitabilidad, del umbral del dolor, ¿no? Entonces, no creo, o sea, no. Eso es más un mito Profe, pues, que verdad. ya lo que el compañero dice, pues a mí me pasó, ¿no? Yo me fracturé casi con fractura expuesta el radio izquierdo. Y pues yo recuerdo que Ajá. cuando niño, pues yo me fracturé y a mí en el momento yo grité, pero fue la impresión. Cuando pasaron por ahí unos 10 minutos, ya ahí sí me empezó a doler, ya lo sentí, pues, pero pues yo creo que es más por lo que usted dice del umbral, porque pues siempre me ha pasado eso, no siento tanto dolor. Ahora, recuerden que las moléculas, se me había olvidado decirles que una de las moléculas que generalmente se activan de manera más tardía son las prostaglandinas. Entonces, que son las que son proinflamatorias, y los procesos inflamatorios generalmente tienden a ser dolorosos. Y eso que usted está diciendo tiene que ver fundamentalmente con el umbral del dolor. Profe, Los estados, por ejemplo, los estados de alicoramiento, hay personas que van en un carro, se accidentan y no sienten dolor, pero no sienten dolor porque están bajo estados de alicoramiento. ¿Por qué? Porque el licor, el alcohol, produce liberación de unas sustancias de las que vamos a hablar ahorita, que se llaman las endorfinas, que son moléculas que tienen características analgésicas. Por eso las personas en estados de embriaguez, cuando se accidentan o se golpean, no sienten dolor. ¿Cuándo van a sentir el dolor? Pues cuando se les pasa la borrachera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alcohol produce liberación de endorfinas. Y esas moléculas están relacionadas con sensaciones de placer. Y además tienen propiedades analgésicas. Por eso son moléculas precursoras de receptores opioides. ¿Ve? ¿Qué iba a decir, muñeca? profe, lo que pasa es que pues yo había leído también que era que dependiendo pues de las fibras que tocaran, porque hay las A delta y la C, ¿no? Y Ajá, pues yo había sí, escuchado o había leído que por ejemplo las A delta pues son fibras mielinizadas, entonces que hacen que el ajá, dolor llegue muchísimo más rápido a la central. exactamente. Mientras que la C, o sea, como las fibras no son mielinizadas, el dolor demora muchísimo más en llegar y ese es el dolor que se Ajá. queda allí, o sea, que el que queda punzante después de Que ese es el dolor el al que secundario. me estoy refiriendo, que es el dolor ocasionado por un estímulo de características químicas, físicas o térmicas. ¿Sí? Bien. Y hay otro que son las fibras somáticas, ¿no? Bueno, entonces, muy bien. Sigamos, Profe, muchachos. yo tengo Entonces, una pregunta. sí. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, algunos analgésicos que utilizan como la morfina y esos, el Ah, ya, tramadol? O sea, ¿por qué listo. utilizan ciertos? Porque, a ver, nosotros recuerden que en la práctica médica, generalmente uno siempre debe ir de menor a mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, existe una escala que se las voy a mostrar ahorita, que se llama la escala analgésica en el tratamiento del dolor. Generalmente, cuando yo tengo un paciente con un proceso doloroso, inicialmente yo debo ir de menor a mayor. Por ejemplo, ¿qué significa de menor a mayor? Significa que yo tenga inicialmente que usar analgésicos débiles, analgésicos intermedios, que son los opioides débiles, y finalmente los opiáceos fuertes. ¿Y de qué depende que yo utilice uno u otro fármaco? Pues del evento, es decir, del proceso patológico. Un ejemplo, cuando tú tienes un paciente con cáncer en estadios finales, ese paciente no te va a responder a terapia con analgésicos débiles. ¿Por qué? Porque son procesos dolorosos, intensos, que generalmente denotan una gran alteración del tejido, una gran lesión. Y las lesiones grandes requieren necesariamente de analgésicos mucho más potentes. Los posquirúrgicos, por ejemplo, los posquirúrgicos de
fracturas, la reducción de una fractura abierta, por ejemplo, es una cirugía, es un postquirúrgico doloroso. Las laparotomías son procedimientos dolorosos, descritos como dolorosos. Las histerectomías, yo no sé si de pronto alguien ha visto una mujer poshisterectomizada. La histerectomía es un proceso doloroso intenso. Dice que es la ¿Sí? cirugía más fuerte de la mujer, ¿no? Ajá, sí señor. El cáncer, las neoplasias, sobre todo, ojo, las neoplasias en estadios terminales. Otra cirugía que suele ser dolorosa, la revascularización miocárdica, el postquirúrgico de la revascularización miocárdica. Ustedes saben lo que es, por ejemplo, hacer una toracotomía, hacer una esternotomía, abrir el esternón, sacar con unos separadores, subir el corazón, conectarlo a una bomba de perfusión, reparar el corazón y después de reparar volver a desclampear el corazón y sacarlo de la bomba de circulación extracorpórea, colocar unos tubos mediastinales para poder drenar el sangrado remanente que quedó allí en el corazón, pues son cirugías dolorosas. Entonces usted va necesariamente a necesitar analgésicos potentes. Los dolores crónicos que tienden a ser degenerativos van a producir dolores agudos, o sea, dolores severos, intensos. Ejemplo, lo que describen las abuelas, el dolor de las articulaciones, por ejemplo, que hay limitaciones. Las abuelas generalmente terminan ya no queriendo ir a caminar porque todo les molesta en la piernecita, en las rodillas, les duele la rodilla, si hace frío y llueve les duele la rodilla. Entonces, ¿qué van a necesitar estos pacientes? Pues van a necesitar analgésicos más potentes. No es lo mismo que usted tenga un dolorcito de cabeza y usted se toma un par de tabletas de acetaminofén y con eso tuvo. ¿Sí? Entonces, todo va a depender de la dinámica del paciente y del tipo de dolor. Y entonces, por eso, la Organización Mundial de la Salud estableció una escala que se llama la escala de valoración analgésica del dolor. ¿Ve? Bien, sigamos entonces. Con respecto pues a esta percepción del dolor, tenemos unas 4 etapas, que son, miren, la transducción. Durante esta transducción generalmente se produce un estímulo nocivo. A ver, denme un ejemplo de un estímulo nocivo. Un ejemplo de un estímulo Punzón nocivo. con una aguja. La punción con una aguja, la quemadura es un estímulo nocivo. ¿La apendicitis será un estímulo nocivo? Sí, por el dolor. Claro. Hay inflamación del apéndice. Una fractura será un estímulo nocivo. Un arma cortopunzante, la lesión ocasionada por un arma cortopunzante será un estímulo nocivo. Ahora, en la transducción generalmente se desencadena un potencial de acción que viaja a través de una fibra aferente primaria. El dolor se transmite, entonces, a esta etapa en la cual el dolor, después de haberse transducido, llega y se modula, es la etapa de la transmisión. El dolor se transmite ¿hacia dónde? Hacia el asta dorsal de la médula espinal. Se abre el mecanismo de compuerta del dolor, se aumentan o se activan sustancias relacionadas con mecanismos de dolor, noradrenalina, dopamina, prostaglandina, sustancia P, glutamato, y ese dolor, una vez que se modula, pasa a las espinotalámico lateral, y de las espinotalámico lateral pasa ¿a dónde? Hacia los centros cerebrales superiores, donde finalmente se perciben las sensaciones dolorosas. Por lo tanto, esos procesos neurofisiológicos que participan en el dolor serán la transducción, la transmisión, la modulación y finalmente la percepción. Bien,
Y esta es la escala analgésica del dolor. Por eso, esta escala nos sirve clínicamente para el manejo de diferentes tipos de dolor. Y entonces, por ejemplo, nosotros siempre vamos de abajo hacia arriba. Por ejemplo, es como cuando usted tiene un paciente con una infección por estafilococo. Y entonces usted, además de utilizar isoxazolil penicilinas, utiliza glucopéptidos. Y además de utilizar por si las moscas, utiliza además macrólidos o utiliza además aminoglucósidos. No, la terapia, las guías de manejo de estos pacientes siempre apuntan a que uno siempre debe iniciar con lo más pequeño hacia lo más grande. Entonces, miren que aquí en el primer escalón vamos a ubicar a los analgésicos no opioides. ¿Cuáles son esos analgésicos no opioides? Tenemos los AINES, tenemos el paracetamol, de los AINES, el metamizol, también tenemos los derivados, los derivados salicílicos, los derivados del ácido propiónico, tenemos también los oxicames y también tenemos las pirazolonas. Y la pirazolona más conocida es la dipirona. Yo creo que ustedes todos han escuchado hablar de las dipironas. Esa la van a mirar cuando vean farmacología clínica. Entonces, miren que todos estos fármacos analgésicos se utilizarán en el primer escalón. Entonces, yo debo ir de abajo hacia arriba. Si yo tengo un dolor de cabeza, pues inicialmente yo utilizaré un AINES, ¿sí? Pero si el dolor no cede, pues tendré que utilizar un analgésico de segundo escalón. ¿Cuáles son los analgésicos de segundo escalón? Los opioides débiles. Ahora, yo quiero aclarar que en el escalón, en el segundo escalón, generalmente, óigase bien, yo puedo utilizar opioides débiles que se asocian también o asociados con fármacos de primer escalón, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo utilizar codeína más acetaminofén, el guinadeína F. No sé si han escuchado el guinadeína F. Entonces yo puedo utilizar codeína y en este caso estoy utilizando un opioide débil sumado a un analgésico no opioide, en este caso a un AINES, es decir, a paracetamol. Entonces, acetaminofén más codeína, o también podré utilizar opioides débiles solos. ¿Cuáles son esos opioides? Ejemplos de opioides débiles solos. La codeína, ahora en la actualidad la codeína tiene otras utilidades precisamente por sus efectos indeseables. ¿Por qué? Porque resulta que la codeína, ella actúa o estimula un tipo de receptor, que son receptores mu, que al ser estimulados a nivel entérico me van a disminuir el peristaltismo intestinal. Además, estos receptores, como se encuentran ubicados en los centros cerebrales superiores, pues me van a disminuir el reflejo de la tos. Por ejemplo, por eso ustedes ahora van a mirar que la codeína, además de ejercer efectos analgésicos, también me va a tener efectos antitusivos, es decir, en el tratamiento de la tos, y también me va a servir como fármaco antidiarreico. Entonces, estos son opioides débiles. La dihidrocodeína, que también que es un agonista o es un análogo del dextropropoxifeno, el tramadol. Miren que el tramadol es un opioide débil, sin embargo, es importante aclarar que el tramadol tiene mecanismos de acción mixta. ¿Qué quiere decir que es mixto? Que puede pegar sobre diferentes tipos de receptores opioides endógenos. Y ahora los vamos a mirar. Tenemos entonces el tercer escalón, y entonces en el tercer escalón tenemos los opioides potentes. ¿Cuáles son esos opioides potentes?
El primer opioide o el opioide o el opiáceo más potente por naturaleza es la morfina. La morfina tiene una selectividad pura por unos tipos de receptores opioides que son los receptores mu. Y al activar a esos tipos de receptores me van a producir sedación, me van a producir analgesia y también me van a producir sensaciones de euforia o sensaciones placenteras. Entonces, ¿cuáles son los opioides más potentes? Uno, la morfina. Otro opioide que es muy potente es el fentanilo. Otro opioide potente es la hidromorfona, la oxicodona, la metadona, que se utiliza especialmente en el tratamiento del síndrome de abstinencia por opiáceos, y la buprenorfina, que generalmente se utiliza en forma de parches en las lesiones generalmente la usan los jugadores en las lesiones en forma de spray, porque ella tiene generalmente una acción local. Con respecto a los fármacos analgésicos en el tercer escalón, podemos asociarlos también con analgésicos de primer escalón. ¿Sí? Entonces, lo que yo no puedo hacer generalmente es mezclar un opioide potente con un opioide débil. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar ahora que el estímulo de estos receptores opioides endógenos me van a producir depresión del sistema nervioso central. Y recuerden que a nivel del sistema nervioso central se encuentra el bulbo raquídeo, que modula el centro de la respiración. ¿Está claro? Entonces, yo puedo asociar opioides de tercer escalón con opioides con fármacos, de primer escalón en determinadas situaciones clínicas. Ejemplo, en el tratamiento de pacientes con cáncer, en el tratamiento en el tratamiento postquirúrgico de ciertas situaciones clínicas, sobre todo en el tratamiento de cirugías óseas, que son descritas como las más dolorosas. Bien. Profe, qué pena. Hasta ahí. Sí, dígame, mijo. Una pregunta que me causa curiosidad. ¿La hidrocodeína también en jarabe lo mandan para la tos? La dihidrocodeína, sí, señor, porque tú vas a observar que, recuerden que estos receptores, y ya te voy a dar la explicación de eso, estos receptores van a estar ubicados a nivel del sistema nervioso central. También se van a ubicar en la periferia, en la médula, a nivel medular, también los vamos a encontrar, y entonces el estímulo de estos fármacos me va a producir una excitación de esos receptores, estímulo de esos receptores opioides endógenos. Cuando esos opioides endógenos son estimulados, me van a producir unas respuestas fisiológicas a nivel de ese sistema nervioso. ¿Qué respuestas me van a producir? Respuestas. Uno, depresión respiratoria, pues me van a deprimir el centro de la respiración a nivel del bulbo raquídeo. Recuerden que a nivel de los centros cerebrales del sistema nervioso central también se encuentra el reflejo o el centro de la tos. Por eso la dihidrocodeína se utiliza como fármaco antitusivo. Por eso cuando tú utilizas dihidrocodeína, generalmente los niños, que es en donde más se utilizan pues estas sustancias en el tratamiento de la tos, sobre todo en la tos seca, ¿sí? Para disminuir el reflejo de la tos. Entonces, estos fármacos también tienen una acción sedante. Pero como también me van a estimular receptores mu, y los receptores mu me producen euforia, pues yo voy a tener sensaciones placenteras. Por eso la dihidrocodeína y la codeína son utilizadas de manera ilícita, sobre todo en la población juvenil, en los niños, en las chiquitecas. ¿Por qué las chiquitecas? Porque ellos utilizan un jarabe que
que es para la tos, que tiene codeína o de dihidrocodeína, sacan una tapita, se la meten al jugo y eso hace que ellos estén happy. Por eso es ilícito. ¿Por qué es ilícito? Porque estas sustancias, como lo vamos a revisar más adelante, te van a producir dependencia física y psíquica, más las que son opiáceas fuertes. ¿Está claro? ¿Listo, mijo? Muchas gracias. Ay, ahorita para que me quite la falta, Eric, pega, por favor. Es que ahorita no me Bueno, puedo listo. conectar temprano. Gracias. Bueno, no se preocupe, mijo. Bien, entonces tenemos acá el tercer escalón. Dijimos, miren, la morfina. Hay uno que es todavía mucho más potente, que no se usa en la práctica clínica porque tiene 10 veces más afinidad que la morfina por receptores mu. Se llama la heroína. Por lo tanto, la heroína, esa que ustedes comúnmente ven en los parques a las personas que son heroinómanas, que se inyectan la heroína por vía parenteral, pues obviamente esa heroína no tiene uso farmacológico. ¿Por qué creen que eso no tiene uso farmacológico? Porque resulta que este fármaco con mínima dosis o con una sola dosis puede producir dependencia. Y ahora les voy a explicar por qué. Bien, entonces, así como nosotros tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso autónomo, simpático, que se activa en situaciones de estrés, de susto, de huida, los mecanismos de dolor también tienen unos receptores que pueden ser estimulados por sensaciones o que pueden ser bloqueados por sensaciones dolorosas o que pueden ser estimulados por sustancias farmacológicas. A esos receptores que se encuentran a nivel endógenos se les denomina receptores opioides endógenos. Por eso hay que diferenciar entre una sustancia opioide y una sustancia opiácea. Un opioide es una molécula endógena responsable de disminuir sensaciones dolorosas. Bien, o sea, él se aumenta en situaciones dolorosas para bloquear sensaciones de dolor. Entonces vamos por ahí. Un Profe, opiáceo. disculpen. Sí, dígame. Profe, yo soy Lina Marcela Muñoz, es que apenas puedo ingresar. Ah, bueno, listo, mija. Okay. Bueno, profe. No hay problema. Bien. Se me perdió el hilo. A ver. Íbamos. Bueno, estábamos diciendo que por eso hay que diferenciar el término opioide del término opiáceo. El término opioide significará siempre una molécula endógena, es producida por mi organismo. Nosotros tenemos unas moléculas que se llaman moléculas o péptidos opioides endógenos. Esas moléculas opioides endógenos tendrán unas moléculas a su vez precursoras sintetizadas genéticamente, hacen parte de nuestro organismo y son sintetizadas genéticamente para responder ante estímulos dolorosos. Bien, además esas moléculas podrán ser estimuladas también por sustancias farmacológicas. Entonces, miren, estas moléculas precursoras son, la primera es la propiomelanocortina, cuyo producto final o síntesis química final serán las endorfinas. Por eso, cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos o cuando practicamos deporte, liberamos endorfinas. Las endorfinas son responsables de sensaciones placenteras y entonces estarán también involucradas en mecanismos de sueño, ¿sí? De sueño, de placer y de bienestar. Además de que modulan sensaciones de dolor. Esas endorfinas tienen una afinidad selectiva por unas moléculas que se llaman las moléculas opioides endógenas. ¿Cuáles son esas moléculas? Las moléculas mu. Bien, entonces la propiomelanocortina es precursor de endorfina y tiene afinidad relativa por receptores opioides.
Uno de los receptores opioides es el receptor mu. Vámonos entonces con la segunda. La segunda es la proencefalina. La proencefalina tiene afinidad o sus productos derivados son las encefalinas. Ahora, las encefalinas aumentan su afinidad por receptores mu, pero además tienen afinidad por receptores delta. Y finalmente tenemos acá las prodimorfinas, que también tienen como producto final a las dimorfinas, que tienen afinidad relativa por un subtipo de receptor que se llaman receptores kappa. En síntesis, tenemos 4 tipos de receptores opioides endógenos que pueden ser estimulados por moléculas exógenas. ¿Qué moléculas exógenas pueden estimular receptores opioides endógenos? Los opiáceos. Y entonces ustedes miran que van a ver una clasificación de los opiáceos. Opiáceos fuertes y opiáceos débiles. Y entonces existe otra molécula que es otro receptor que es el sigma, pero el sigma generalmente no tiene acciones farmacológicas de uso terapéutico. ¿Bien? Bueno, sigamos. Entonces, miren, tenemos sustancias opiáceas que pueden ser endógenas y al ser endógenas, pues son receptores opioides. Y al ser exógenas, pues serán receptores opiáceos. Los receptores opiáceos, pues serán agonistas puros, es decir, aquellos que tienen la capacidad de estimular selectivamente a un subtipo de receptor. Un ejemplo, la morfina es un opiáceo puro. ¿Por qué? Porque tiene afinidad selectiva por un subtipo de receptor que se llama receptor mu. Existirán agonistas parciales. Un ejemplo de un agonista parcial. Un ejemplo, la codeína. No es puro, es débil, pero podrá estimular a un receptor opiáceo de lejos. No lo va a estimular de cerca, no va a ser tan puro como la morfina, sino que lo va a estimular de lejos. Por lo tanto, podríamos decir que a los agonistas opiáceos parciales también se les denomina opiáceos débiles. Y un ejemplo de un opiáceo débil tenemos la codeína, ¿sí? El tramadol, la dihidrocodeína y el dextropropoxifeno. Tenemos otro fármaco que tiene un efecto agonista mixto. ¿Qué quiere decir agonista mixto? Que puede pegar sobre diferentes tipos de receptores. Entonces, podrá actuar sobre un receptor mu, podrá actuar sobre un receptor kappa o podrá actuar sobre un receptor delta. Y entonces a este tipo de agonistas se les denomina agonistas mixtos. ¿Por qué? Porque pueden activar diferentes sitios de los receptores. Un ejemplo de un agonista mixto, el tramadol. Por eso, cuando ustedes leen el mecanismo de acción del tramadol, se describe como sustancia opiácea cuyo mecanismo de acción es mixto. ¿Por qué? Porque puede pegar sobre receptores mu, kappa o delta, pero además también puede participar en la recaptura de noradrenalina y de serotonina, porque recuerden que la noradrenalina pues es una sustancia vasoconstrictora que al ser estimulada pues me va a aumentar la presión arterial. Muy probablemente entonces el tramadol, muy probablemente no, ya se ha demostrado que el tramadol inhibe la recaptura de noradrenalina. Y entonces, al inhibir la recaptura de noradrenalina, pues por eso el tramadol me puede producir el uso intravenoso rápido del tramadol, por eso me produce hipotensión. Y también me va a producir diaforesis. ¿Ve? Por eso, la principal o el mejor método para administrar tramadol es la vía subcutánea, porque por esta vía el fármaco se va a liberar lentamente, ¿sí?
y eso hace que los efectos indeseables del fármaco sean menores. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa con los antagonistas? Resulta que estas sustancias, jóvenes, estas sustancias como son opiáceas, pues obviamente hay sobredosis y van a producir dependencia. Ya les voy a decir por qué. Entonces, generalmente, la sobredosis por estas sustancias requerirá necesariamente de otras sustancias que se requieren para bloquear a estos receptores. Los bloqueantes de estos receptores serán la naloxona para los narcóticos, es decir, para la morfina, la heroína, la buprenorfina y todas las sustancias narcóticas, mientras que la naltrexona será un antagonista específico de las endorfinas. ¿Quiénes aumentan la síntesis endorfínica? El alcohol. Entonces, por eso la naltrexona se utiliza en el tratamiento del alcoholismo. Hasta ahí. ¿Y la marihuana no aumenta muchachos? las endorfinas? ¿Cómo? ¿La marihuana no aumenta las endorfinas? Pero la marihuana actúa sobre otro tipo de receptor, que son los receptores cannabinoides. Pero tienen efectos muy parecidos a los opioides. De hecho, también produce dependencia. Pero es mucho más fácil hacer dependencia a sustancias opioides que a sustancias cannabinoides. Pero, ¿por qué hay más dependencia a marihuana? Muchos me preguntarán, profe, entonces, ¿por qué la gente usa más marihuana? Porque resulta que estos fármacos son de uso controlado. Es decir, estos fármacos usted no los va a encontrar en la farmacia de la esquina, ni los va a encontrar en la rebaja, ni en la economía. Los va a encontrar en farmacias autorizadas para el expendio de sustancias o de fármacos controlados. ¿Cuáles son los fármacos controlados? Aquellos cuyo uso se asocian con dependencia física y psíquica grave. Ejemplo, los opiáceos, ejemplo, las benzodiazepinas. Entonces, muy probablemente ustedes preguntarán, ¿por qué la gente entonces es mucho más adicta a la marihuana? Pues porque la marihuana la venden en la esquina. Usted va a un parque y por allá encuentra a un ñerito y ahí mismo compra su cacho, ¿no? Eso le dicen cacho, porro, bueno, unas cantidades de nombres que le tienen a la marihuana. Entonces, mientras que estos fármacos usted solo los va a encontrar como uso intrahospitalario y de manera controlada en aquellos pacientes que tienen dolores agudos o dolores crónicos. Ahora, ¿quiénes hacen más adicción a los opiáceos? Pues los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Pues porque son las personas que más tienen contacto con este tipo de sustancias farmacológicas. ¿Está claro hasta ahí? Muchachos, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, miren lo que pasa con los opioides. Pues dijimos que tenemos 3 tipos de opioides, que tenemos un receptor aquí, miren, un opioide mu, delta y kappa. Mientras mu y delta actúan con el mismo mecanismo de acción, pero van a producir el mismo efecto, kappa va a actuar sobre el cierre de canales de calcio, produciendo el mismo efecto del estímulo de receptores mu, delta y delta, abriendo o facilitando la apertura de canales de potasio y finalmente produciendo hiperpolarización neuronal de las terminaciones nerviosas, produciendo finalmente analgesia. Entonces, mire, mu y delta, ¿qué hacen? ¿Qué hace mu? El estímulo de un receptor opioide mu o delta. Le va a disminuir la síntesis de AMP cíclico, pero además de disminuir la síntesis de AMP cíclico, me va a dejar activa la proteína G. Lo mismo pasa con el receptor delta. Me va a facilitar la apertura de canales de potasio y finalmente me va a producir
hiperpolarización neuronal y de las terminales nerviosas, induciendo fenómenos de analgesia. Por eso estos fármacos son potentes analgésicos. Tenemos acá otro receptor, ¿sí? Otro receptor que es el receptor kappa. ¿Qué hace kappa? Kappa también actúa sobre proteínas G, es decir, las deja activadas, y al activar a esas proteínas, a esas subunidades de proteína G, que es la subunidad A, facilita el cierre de los canales de calcio, y al facilitar el cierre de los canales de calcio, me va a producir hiperpolarización neuronal y de las terminales nerviosas, lo que finalmente me va a producir analgesia. Y entonces este es el mecanismo más utilizado por los opioides o por los fármacos opiáceos. Fíjense que está siempre mal escrito el término. Entonces aquí a nivel presináptico, miren, aquí tenemos una molécula farmacológica que va a actuar sobre un receptor opioide endógeno, que al tener contacto con la proteína G, ¿sí?, la activa y la convierte en proteína G con su unidad A activa. Al activar a la subunidad A, me va a producir un incremento de la conductancia de los canales de potasio, es decir, que se incrementa la conducción del canal de potasio, y esa conducción del canal de potasio me va a producir finalmente una hiperpolarización y o disminución del potencial de acción. Al disminuirse el potencial de acción, me va a disminuir la excitabilidad neuronal. Además, también me puede disminuir la entrada de calcio a través de canales dependientes de este canal. Y al producirme esta disminución o esta entrada de calcio a través de los canales dependientes, también me va a disminuir la excitación neuronal. Y entonces, óigase bien, ¿qué pasa con estos receptores? Estos receptores pueden ser estimulados por estos fármacos. Sin embargo, se ha demostrado que el uso de estas sustancias farmacológicas producen un fenómeno en estos receptores que se llama fenómenos de desensibilización. Quiere decir que este fármaco que se abre, cuyo canal aceptor se abre para recibir la sustancia receptora opioide, cada día, es decir, cada vez que es estimulado por un opiáceo, él empieza a cerrarse. Y entonces tú vas a requerir más dosis de fármaco para producir el estímulo sobre este receptor. Entonces, a mayor dosis, es decir, cada vez tú vas a necesitar más dosis de fármaco para poder abrir el canal de este receptor, activar la proteína G, que se convierte en una subunidad y producir fenómenos de hiperpolarización. Por eso, la gran mayoría, o por decirlo así, todos los fármacos opiáceos te van a producir fenómenos de dependencia física y psíquica. ¿Cuál es el que tiene mayor probabilidad de dependencia? Con una sola dosis, este canal excitado se cierra, ¿sí? Se cierra, la heroína. Por eso, con una sola dosis de heroína, tú puedes quedar adicto y muy probablemente nunca vas a poder salir de la adicción con heroínas. Por eso ustedes ven que los heroinómanos, ellos venden todo. Es decir, venden lo poquito que tienen. Si usted le compraron un computador y lo vende, le dicen que por 50,000 pesos le dan una dosis de heroína, usted lo vende, ¿sí? Usted mata a la mamá por conseguir una dosis de heroína. ¿Por qué? Porque estos fármacos producen una dependencia física y psíquica grave. Estos fármacos producen unas alucinaciones terribles, unas sensaciones
de alucinaciones. Ustedes no sé si alguna vez vieron por ahí, alguna vez vi como 2 capítulos de una novela que mostraba lo que ocurría, por ejemplo, en la calle del Bronx, en Bogotá. Las personas que son adictas a estas sustancias y que se inyectan, de hecho comparten las jeringas, generalmente terminan siendo positivas, VIH positivas. ¿Por qué? Porque ellas se reparten, se comparten las jeringas y entonces usted se puede contaminar con el uso, con el reparto de esas jeringas que ya están, de hecho, contaminadas. Entonces, por eso la heroína no tiene utilidad desde el punto de vista farmacológico o clínico. Simplemente se utiliza como fármaco adictivo con características ilícitas. No hay nada más terrible que una adicción por heroína. Es muy difícil que un paciente con heroína retorne a su vida normal. Es mucho más fácil que un paciente que use morfina se cure o se trate esa dependencia, o con el alcohol también. El alcohol también produce dependencia. El alcohol también produce síndrome de abstinencia. Y los síndromes de abstinencia pueden producir inclusive episodios de convulsiones. Y recuerden que las excitaciones normales de las neuronas pueden producir daño neuronal, y esos daños neuronales generalmente no se regeneran, no se reperfunden, y entonces habrá mayor daño neurológico. Entonces es el gran problema de los fármacos opiáceos. Por eso estas sustancias solo deben utilizarse en eventos o en situaciones clínicas exactas. Por ejemplo, en el posquirúrgico, a dosis generalmente únicas o durante 24 horas, pocos periodos de tiempo. Entonces ustedes miren nomás lo que ocurre, por ejemplo, en el ámbito hospitalario. Cuando usted empieza a ponerle morfina a los pacientes, usted le coloca 3 miligramos intravenosos cada 6 horas. Usted le colocó el fármaco a las 8, le colocó el fármaco a las 2 de la tarde, pero a las 8 de la noche, generalmente el paciente te está diciendo antes de las 8 de la noche que ya tiene dolor. ¿Por qué? Porque estos receptores que están acá se van desensibilizando, van a ser cada vez menos sensibles a la molécula farmacológica. Y entonces tú vas a necesitar más dosis para ocupar el sitio del receptor y producir toda esta respuesta que está acá. Fuera de eso, como esos receptores se encuentran ubicados en diferentes sitios o en diferentes estructuras anatómicas, te van a producir unas respuestas que son las sensaciones placenteras, te van a producir euforia, te van a producir sedación, te van a producir inclusive sensaciones relajantes, y te van a producir disforia, lo que todo me interesa, no me interesa para nada, absolutamente nada me interesa, estoy feliz. Y entonces estos fármacos tienen ese gran inconveniente. Bien, sigamos. Entonces, miren dónde se encuentran estos subtipos de receptores. Se encuentran en la periferia, generalmente vamos a encontrar los receptores delta, los receptores mu, que generalmente se encuentran también en los centros cerebrales superiores y tienen efectos analgésicos estimulados por sustancias opiáceas. Y tenemos otro subtipo de receptor por acá, que es el receptor kappa, que produce analgesia específicamente a nivel medular. Y miren que aquí tenemos las funciones de ese tipo de receptor. Por ejemplo, si yo estimulo a un mu, ¿sí? ¿Qué pasa si yo estimulo a un mu? Pues voy a producir analgesia supraespinal, voy a producir sedación, ¿sí? Por eso la morfina se utiliza en procedimientos cortos. Ejemplo, en legrados,
en pacientes que van a ser sometidos a colonoscopias, inclusive las endoscopias también pueden utilizar morfina como fármaco sedante, en el dolor agudo, en el posquirúrgico de revascularización miocárdica, hace parte del tratamiento del infarto. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las características clínicas del infarto es la presencia del dolor precordial, que suele ser punzante y que los pacientes describen como los dolores de la vida, o sea, o como el dolor de la muerte. Entonces, además, como ellos actúan o ellos se encuentran localizados en los centros cerebrales superiores y allá tenemos al bulbo raquídeo, me lo van a deprimir y al deprimir me va a producir depresión respiratoria. Pero resulta que estos receptores no solamente se encuentran allá, sino que también se pueden encontrar a nivel entérico, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa a nivel entérico? A nivel entérico me van a producir enlentecimiento del tracto gastrointestinal. Entonces, me van a disminuir o a inhibir el peristaltismo intestinal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted utiliza fármacos opiáceos, por ejemplo, en pacientes con cáncer en estadios terminales, donde los pacientes hay que manejarlos sí o sí con morfina porque ya no toleran otros fármacos no le van a servir a ese paciente. Entonces el paciente empieza a utilizar morfina en gotas o subcutáneos. Hay pacientes que les colocan un catéter subcutáneo y a través de ese catéter, pues el mismo paciente lo enseñan a colocarse la dosis de morfina. Entonces, ¿qué pasa con los efectos indeseables de estos pacientes? Entonces empiezan a presentar estreñimiento. ¿Pero por qué se da ese estreñimiento? Porque el efecto, óigase bien, el efecto de este fármaco me va a producir enlentecimiento. Si yo activo, si yo estimulo a este receptor, me va a disminuir el peristaltismo intestinal. Y otro efecto importante que se produce es el efecto antidiurético. Y es un error que generalmente se comete en pacientes posquirúrgicos. Usted le coloca una dosis de morfina, muy probablemente este paciente va a tener problemas para orinar. ¿Por qué? Porque este fármaco me va también a producir contracción del músculo detrusor de la vejiga. Entonces, los pacientes generalmente hacen retención urinaria. Entonces, cuando usamos morfina, los pacientes se nos quejan porque sufren de estreñimiento o porque a veces no pueden orinar. Pero eso es un efecto colateral. ¿Por qué colateral? Porque es mediado por el efecto del fármaco sobre el receptor afectado. En este caso, el receptor afectado será el receptor mío. Hay otros fármacos además de la morfina, se llama la meperidina. La morfina tiene una vida media de 3 a 4 horas aproximadamente, mientras que la meperidina tiene una vida media mucho más corta, es de 15 a 20 segundos aproximadamente. Por eso se prefiere el uso de meperidina en el posquirúrgico a dosis única, una dosis de 30 miligramos intravenosos, y luego desescalonamos. Desescalonamos, ¿qué quiere decir? Que vamos a utilizar entonces opioides débiles e inicialmente hasta llegar a analgésicos débiles como los AINES. Por eso, cuando ustedes estén en la práctica clínica, una de las cosas que ustedes siempre tienen que tener en cuenta es que si van a utilizar morfina, deben utilizarla por 2 o por 3 dosis. Más de 3 dosis te van a producir mayor riesgo de dependencia física y psíquica grave en los pacientes. Tenemos otro subtipo de receptor. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Bien, tenemos otro subtipo de receptor que es el receptor delta.
Entonces, ¿qué pasa cuando delta es estimulado? Se produce analgesia espinal y supraespinal. Ojo, mire, analgesia espinal y supraespinal. Por eso también me puede producir, si me va a producir analgesia supraespinal, también tendrá acciones relajantes. Por eso, fármacos como el fentanil actúan sobre un receptor, perdón, fármacos como el tramadol me puede actuar sobre un receptor delta, entonces me va a producir depresión respiratoria. Una sobredosis con tramadol, por ejemplo, me puede producir depresión respiratoria. Por eso, cuando administramos tramadol por vía intravenosa, es decir, cogemos una ampolla que generalmente viene por 50 miligramos y lo diluimos en 100 ml de solución salina. Por eso, cuando utilizamos estos fármacos, generalmente, óigase bien, generalmente se va a producir hipotensión. Entonces, una de las precauciones que se debe tener en cuenta cuando utilizamos estos medicamentos en pacientes con dolor es que la infusión del medicamento se administre durante un tiempo de aproximadamente 1 hora. ¿Por qué? Porque cuando los pasamos rápidamente, pues el fármaco va a llegar, la velocidad de absorción del fármaco es mayor. Llega rápido al espacio intravascular y de ahí a la barrera hematoencefálica y de ahí actúa en este tipo de receptores, entonces va a producir hipotensión. Un ejemplo, tramadol. No sé si a alguien de ustedes les ha puesto algún día tramadol. El tramadol produce unas hipotensiones severas, ¿sí? Los pacientes se quejan de diaforesis, se quejan de angustia, de sentir sensaciones malucas con el uso de tramadol. Por eso, en la actualidad, los protocolos de atención para estos pacientes es que se debe administrar el fármaco por vía subcutánea lenta. Claro, hay una pregunta muy interesante que es que si cuando se aplica un opiáceo que tiene efecto antidiurético, después de una cirugía la persona va a tener, claro que sí va a tener problemas para orinar. Por eso se prefiere más bien en el postquirúrgico utilizar analgésicos débiles por vía subcutánea que no te van a producir tantos efectos indeseables como el antidiuresis que produce, por ejemplo, el estímulo de un receptor mu con morfina o con meperidina o con hidromorfona. Bien, entonces sí produce, sí vas a tener, el paciente sí va a quejarse de que no puede orinar. Eso es cierto, completamente. ¿Y eso a qué se debe? No se debe a la anestesia, se debe a la morfina. ¿Listo? Bien. ¿Quién me iba a preguntar alguna otra cosa? Por ahí alguien me habló. No, profe, yo le estaba agradeciendo por responderme la pregunta. Bueno, listo, ok. Entonces tenemos, miren que analgesia inducida por estrés, hipotensión, y entonces tenemos otro receptor. Miren esto de la analgesia producida por estrés. ¿Qué pasa con tramadol? El tramadol por eso se usa como fármaco antimigrañoso. La migraña, se ha demostrado que la migraña se asocia a estrés. ¿Sí? Entonces, cuando usted está estresado, entonces usted le da migrañas, entonces hay personas que usan goticas de tramadol sublingual. ¿Sí? 2 o 3 goticas de tramadol sublingual que le quita la migraña y la pone happy. ¿Pero por qué la pone happy? Porque son fármacos que actúan sobre receptores opioides delta. Pero no solamente sobre delta, sino que también te va a actuar sobre receptores mu y sobre receptores kappa. Bien, entonces tenemos, miren acá, los receptores kappa. Los receptores kappa te van a producir analgesia espinal y supraespinal en respuesta a estímulos mecánicos y viscerales. Un ejemplo de fármacos que actúen sobre receptores kappa, el fentanil.
lo que ocurre en la intubación mecánica. Cuando las personas van a ser intubadas, ustedes que son los médicos que intuban pacientes o los anestesiólogos, generalmente usted nunca puede intubar a un paciente despierto. Usted tiene que dormirlo, usted tiene que sedarlo, usted tiene que ponerle analgesia. Por eso se dice, tráigame la pseudoanalgesia. ¿Qué es traer la pseudoanalgesia? Traer fentanil, traer midazolam, que es una benzodiazepina, y vamos a hablar de las benzodiazepinas, y ponerle además un relajante neuromuscular. Y entonces sedamos, ponemos un poquito de analgesia, relajamos al paciente, colocamos el tubito, ¿sí? Y eso me permite mantener al paciente dormido y relajado. Por eso, fentanil actúa sobre un receptor kappa. Analgesia supraespinal en respuesta a estímulos mecánicos y viscerales, disminuye los reflejos visceromotores. Por eso, cada vez que usted va a intubar a un paciente, usted intuba al paciente y necesariamente usted tiene que decirle a la enfermera, póngale una sonda vesical, porque el paciente se va a orinar. ¿Por qué? Como acto reflejo, es decir, disminuye los reflejos visceromotores, muy probablemente pues el paciente se nos orina. Entonces, por eso, necesariamente usted tiene que decirle a la enfermera, aprovechemos y le ponemos la sonda, porque de hecho el paso de una sonda vesical, dicen, no es doloroso, pero es fastidioso, es una cosa horrible que produce ardor. Entonces, tú colocas, apenas intubas al paciente, colocas la sonda, ¿por qué no? Ustedes también pueden poner sondas. Pues ponemos la sonda vesical, porque el paciente orine sin ningún inconveniente, y el estímulo de estos receptores, fíjense que por lo contrario, va a estimular la diuresis. ¿Pero por qué la va a estimular? Porque hay disminución de los reflejos, del reflejo vesical y del reflejo visceromotor. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí, muchachos? Profe, yo quería preguntar algo, Tengo. pero no es relacionado con eso, sino que tenía una duda. Sí. Digamos, el diclofenaco, ¿por qué no se puede poner endovenoso? El diclofenaco sí se puede poner intravenoso. Hay dos formas de administración del diclofenaco, por eso uno tiene que estar siempre pilo. ¿Pilo qué quiere decir? Que hay formas farmacéuticas de diclofenaco que vienen para administración intravenosa e intramuscular. Por ejemplo, tú miras en el rótulo de la ampolla, entonces en la ampolla aparece diclofenac, Voltaren, ampolla por 75 miligramos en 12 ml, y abajito, enseguida de la concentración, te aparece la vía. Entonces coloca IV/IM. Cuando te dice /IM, tú lo puedes poner intravenoso o lo puedes poner intramuscular. ¿Cómo lo vas a poner Profe, se escucha muy pasito. Allá, ahí estamos bien. ¿Sí me están escuchando? Es un poco bajito, pero bien. Bueno, listo. Entonces, les decía que cuando colocamos diclofenaco, o siempre que vamos a comprar un diclofenaco, tenemos que mirarle la presentación, porque ahí en la presentación te dice la vía de administración. Hay unos que solo vienen para administración intramuscular, por su molécula, por su principio activo, y otros vienen para administración intravenosa e intramuscular. ¿Listo? ¿Cómo lo administras intravenoso? Lo diluyes en una bolsa de solución salina y lo pasas en 1 hora aproximadamente para que tengas menos efectos indeseables asociados con AINES. ¿Por qué? Porque el diclofenaco es de la familia de los derivados del ácido propiónico. Entonces, pues obviamente hay que colocarlo lentamente para que el paciente no tenga, o sea, no se hipotense, para que el paciente tenga menos efectos indeseables, pero sí viene para administración intravenosa. ¿De acuerdo? Gracias. Bien.
Dice otra pregunta bien interesante, dice, ¿por qué tan peligrosa es una depresión en estimulación de receptores mu? Una depresión respiratoria. Tiene efectos que puedan tener más riesgos que beneficio. Yo siempre he pensado que el riesgo es con todos los fármacos. Si tú utilizas morfina, que es la que tiene una mayor afinidad por receptor mu, de manera exagerada, por ejemplo, mira, el manual de terapéutica es claro. Dice, ¿cómo se utiliza morfina? Dosis de 3 miligramos a 4 miligramos cada 6 horas o cada 4 horas. Pero cuando tú colocas esa morfina, recordemos que la morfina tiene, miren, tiene ampollas de 10 miligramos, la ampolla. Y la ampolla trae 1 ml. Entonces, voy a explicarlo aquí para que ustedes, pues, les quede claro eso. Es una pregunta importante. Entonces, miren lo que pasa. Yo tengo por acá una ampolla. La concentración de esa ampolla, ¿sí? Es